Buen día a todos y a todas, bienvenidos una vez más a este canal llamado Excel Plus. El día de hoy traigo un tema muy importante que quiero compartir con ustedes y es básicamente cómo exportar datos de PDF a Excel usando uno de los complementos más poderosos de Excel, el cual se llama Power Query. A manera de ejemplo y de contextualización, quiero mostrarles que en este caso tengo dos PDFs, dos documentos en PDF, y vamos a realizar un ejercicio por cada uno de ellos. Voy a abrir mi primer documento en PDF y básicamente pueden ver que es un histórico de un resumen financiero año por año y que básicamente cada tabla cuenta con las cifras de un año y de los meses correspondientes. Tenemos un histórico de cifras desde el año 2017 hasta el año 2021. Y lo que queremos hacer es exportar toda esta información a Excel de manera consolidada y en forma de base de datos. En segundo lugar, vamos a ver el segundo ejemplo, un documento en PDF, el cual cuenta con un ejemplo de un resumen de amortización de un préstamo. Y en este caso pueden ver que tengo tres tablas. En primer lugar, las variables del préstamo. En segundo lugar, un resumen del préstamo. Y en tercer lugar, en la tercera tabla, tengo el histórico o mi tabla de amortización. Y lo que queremos hacer es exportar todo el texto que hay en esta hoja. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Bueno, vamos a empezar con el primer ejemplo y en este caso vamos a estar con nuestro libro o un libro de Excel en blanco. Y lo primero que voy a hacer es seleccionar mi pestaña Datos. Posterior a eso voy a seleccionar Obtener datos. Voy a seleccionar desde un archivo y voy a buscar la opción que dice desde PDF. En este caso voy a seleccionar esta opción y por defecto Microsoft Excel me muestra un cuadro de diálogo en donde me pide especificar el nombre del archivo. Vamos a empezar con el primer ejemplo, los datos históricos del 2017 al 2021. Seleccionamos nuestro documento y seleccionamos importar. Una vez hayan cargado los datos, lo que ha hecho Microsoft Excel es simplemente ir leyendo todo el documento que nosotros en este caso le especificamos y podemos ver que él nos da un resumen y en este caso son 6 objetos, básicamente 4 tablas y 2 páginas. Si tú te das cuenta, Microsoft Excel lo que hace es catalogar cada objeto con un icono diferente. En este caso, las tablas tienen un formato o una imagen en forma de tabla. Y lo que sean páginas, pues en este caso nos va a mostrar por medio de otro icono que son páginas. Me voy a centrar en este ejemplo en las tablas. Y si yo me ubico o selecciono mi primer tabla, en este caso mira que por defecto Microsoft Excel me muestra un resumen de lo que contiene esa tabla. Y esa tabla contiene básicamente la información del 2017 mes a mes con sus cifras correspondientes. Si yo selecciono la tabla 2, mira que por defecto me muestra la tabla del 2018 y así sucesivamente. En la tabla 3 veo que me hace referencia a página 1 y página 2. Posiblemente aquí lo que hizo fue interpretar dos tablas y las unificó y efectivamente es así. Interpretó que la tabla 3 estaba junta con la tabla 4 y lo que hizo fue anexarlas de manera predeterminada. Y asimismo mi última tabla que tiene los datos del año 2021. ¿Qué voy a hacer? Voy a plantear dos ejemplos. Hay muchas personas que lo que requieren hacer es exportar por cada una de las tablas del documento una hoja o la información se exporte en una hoja totalmente diferente. Es decir, por cada tabla una hoja nueva. Si este es el caso, vamos a seleccionar en primer lugar esta pestaña que dice seleccionar varios elementos. Vamos a seleccionar todas las tablas que nosotros quisiéramos exportar y en este caso voy a seleccionar las 4 tablas. Y si yo quiero realizar lo que ya les comenté, simplemente voy a seleccionar en esta lista desplegable al lado del botón de cargar, voy a seleccionar cargar en y aquí me va a mostrar Excel por medio de un cuadro de diálogo qué tipo de importación de datos requiero. Vamos a seleccionar un formato tabla y le vamos a decir por defecto que sea en una hoja de cálculo nueva. Si yo selecciono aceptar, mira que por defecto, por cada una de las tablas, Microsoft Excel va a crear una hoja totalmente distinta. Y mira que en este caso lo hizo de esa manera. Y el nombre de la hoja le asigna
el mismo nombre de la tabla como él mismo lo predeterminó. Esto también se podría cambiar, pero en este caso, de manera rápida, pues aceptamos los cambios tal cual como venían. Y mira que por defecto yo ya tengo mi tabla del 2017 en una hoja, mi tabla del 2018 en otra hoja, mis dos tablas del 2019 y 2020 en una hoja distinta y así sucesivamente. Pero en este caso, yo lo que quiero es unificar todas las tablas porque todas las tablas tienen el mismo formato, es decir, todas las tablas cuentan con las mismas columnas y las columnas se llaman de la misma manera. Entonces, si vemos acá en la parte derecha de consultas y conexiones que por defecto nos da Microsoft Excel, por defecto se ha generado una consulta distinta por cada una de las tablas. Si tú ya lo hiciste de esta manera, no te preocupes, vamos a ir a corregir este paso y básicamente vamos a seleccionar cualquier consulta, vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar editar. Por defecto, cuando nosotros seleccionamos editar, se nos habilita o se nos abre nuestro editor de Power Query. Todo lo que vemos aquí es lo que compone Power Query en Microsoft Excel. Y en la parte izquierda aquí estamos viendo todas las tablas de las 4 consultas. Y de hecho él nos está diciendo que hay 4 consultas. De hecho, en el cuadro de diálogo anterior, si nosotros hubiéramos seleccionado no en la opción que le dimos a encargar, sino transformar datos, hubiésemos llegado al mismo lugar que estamos en estos momentos. Hay muchísimas formas de solucionar el problema de juntar todas estas consultas en una sola. Entonces voy a mostrarles una alternativa que es muy sencilla cuando ya estas consultas ya están creadas. Y lo que voy a hacer es seleccionar esta opción que dice anexar consultas, la voy a seleccionar en la lista desplegable y le voy a seleccionar la opción que dice anexar consultas para crear una nueva. Cuando yo selecciono esto, por defecto se me habilita un cuadro de diálogo en donde me dice cuántas tablas voy a unificar o anexar. En este caso son más de 3 tablas, entonces selecciono este ítem. Y por defecto, él me dice que yo debo especificar cuáles son las tablas que yo voy a ir trasladando. Puedo hacerla una por una, es decir, selecciono la tabla 2 y selecciono agregar y así sucesivamente para las 4 tablas. En este caso son muy pocas tablas y este método es muy factible. Cuando ya tenemos todas nuestras tablas que queremos anexar, lo que vamos a hacer es aceptar los cambios. Y mira que por defecto Power Query me está creando una nueva consulta, la cual la ha llamado por defecto anexar 1. Y en anexar 1 podemos ver que todas las consultas han sido efectivamente anexadas, es decir, puestas una encima de otra o por debajo. Y mira que al final del día tenemos todo el histórico anexado y en este caso no necesito hacer más modificaciones. Lo que yo voy a hacer es simplemente seleccionar esta opción que dice cerrar y cargar y posterior a eso selecciono la opción que dice cerrar y cargar en y acá se nos va a habilitar el mismo cuadro de diálogo en donde por defecto ya está habilitada la opción tabla y le vamos a decir que nos exporte toda esta información en una hoja de cálculo nueva. Si yo quisiera exportarla en una hoja de cálculo existente, por defecto activaría la función y especificaría la celda en donde quiero que esa información se exporte. Vamos a seleccionar hoja de cálculo nueva y vamos a aceptar los cambios. Entonces mira que por defecto Microsoft Excel me ha creado una nueva hoja, la cual se ha llamado anexar 1, que es el nombre de la consulta, y por defecto me ha pegado toda la información histórica en forma de base de datos. Bien, este es el primer ejemplo que les mostré al inicio del video y ahora vamos a continuar con el segundo ejemplo. Simplemente voy a eliminar las demás hojas que creamos anteriormente. Y en este caso, lo que vamos a hacer es, en nuestro documento en PDF llamado amortización del préstamo, vamos a exportar toda la hoja, es decir, todo el texto que compone la hoja, tanto los títulos de la hoja como tal, como de las tablas, tal cual como vemos nuestra hoja acá. El formato por defecto no se puede copiar, es decir, los colores, las celdas no nos lo va a exportar, entonces simplemente vamos a traer todo el texto. Una vez estamos aquí en Microsoft Excel, entonces vamos a seleccionar nuevamente nuestra pestaña Datos. Posterior a eso vamos a seleccionar Obtener datos desde un archivo y
desde PDF. Y ahora vamos a especificar el siguiente archivo, que en este caso es amortización del préstamo.pdf, y seleccionamos importar. Por defecto mira que Microsoft Excel ya hizo el análisis y me está diciendo que en ese documento hay dos tablas. En este caso nos está agrupando tanto la tabla principal, la primera tabla a la izquierda y la segunda tabla a la derecha del documento. Y en la segunda tabla me está colocando mi tabla de amortización con todas las columnas. Yo podría exportar las tablas, pero dijimos que en este caso vamos a trabajar con la hoja como tal. Cuando yo selecciono mi hoja, mira que por defecto Microsoft Excel trata de exportar todo, absolutamente todo de la hoja. Y en este caso mira que el título principal del documento se llama Resumen de amortización del préstamo, como lo podemos ver acá, y asimismo nos está exportando todo el texto. Podemos ver que también hay campos que dicen null, y eso es porque él básicamente está interpretando por cada celda cualquier carácter que encuentre, y en este caso null simplemente representan celdas o campos vacíos. Entonces vamos a seleccionar nuestra opción transformar datos. Cuando yo selecciono transformar datos, por defecto se me habilita mi editor de Power Query. Y en este caso hay una nueva consulta, es decir, la consulta número 6 que se llama Page 001. En este caso, mira que nos está dando toda la tabla y tal cual como nos la estaba mostrando y los campos en null. Queremos eliminarlos para que cuando lo exportemos no nos aparezca. Entonces voy a seleccionar mi primer columna, me voy a dirigir hasta el final de las columnas y voy a presionar el comando Control Shift y sostenido selecciono con el mouse la columna número 10. Eso hace que yo pueda seleccionar todas las columnas que hayan en medio de esas dos columnas que especifiqué. Cuando ya tengo todas mis columnas seleccionadas, es decir, que estén sombreadas en color verde, lo que yo voy a hacer es usar una función que se llama reemplazar los valores. Y aquí en reemplazar los valores, yo voy a especificar que el valor que quiero buscar es la palabra null y lo voy a reemplazar en este caso con nada. Voy a aceptar mis cambios y por defecto todas las palabras null se han eliminado. En este caso no vamos a aplicar ningún cambio más, simplemente vamos a exportar nuestra información tal cual y como está. Y para ello vamos a seleccionar nuestra opción cerrar y cargar en, y vamos a decirle que en este caso sea una hoja de cálculo existente, que en este caso puede ser la celda A8. Voy a aceptar y por defecto mira que Microsoft Excel me ha creado o me ha exportado toda mi información del documento en PDF en formato tabla. Y ya lo único que queda es simplemente quitar el formato tabla y darle como un aspecto real tal cual a la información. Entonces para ello me ubico en cualquier parte de mi tabla, selecciono mi pestaña diseño de tabla, selecciono mi opción convertir en rango y acá simplemente acepto los cambios. Y efectivamente ya he convertido la tabla en un formato normal, es decir, que ya no está en formato tabla. Voy a copiar el formato de cualquier celda en color blanco que yo tengo en el libro. Voy a seleccionar toda mi tabla y voy a hacer un pegado especial de formato. Simplemente voy a presionar Alt B seguido de la selección de formatos. Voy a aceptar y mira que por defecto ya le he quitado el color verde que en este caso nos exportó Microsoft Excel. Y aquí simplemente podríamos ir corrigiendo el formato de la tabla para poder ver los datos de manera correcta.